Bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía, donde cada suspiro, cada mirada y cada silencio cuentan una historia. Hoy les traemos un relato que ha sacudido el corazón del mundo del espectáculo y ha hecho temblar la memoria de una generación de fans. Si aman los detalles que nadie se atreve a decir en voz alta, si disfrutan escuchar lo que ocurrió cuando las cámaras ya estaban guardadas y los flashes apagados, quédense cerca, porque lo que revelaremos hoy es de esos giros que parecen escritos por el destino. Una sola imagen, una única captura filtrada en la madrugada, ha puesto patas arriba todo lo que pensábamos que sabíamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Durante semanas, se deslizaron rumores como pétalos arrastrados por el viento. Pequeños comentarios al pasar, frases en entrevistas que parecían inocentes, sombras de un reencuentro que podía ser o no ser. Algunos juraban que se trataba de nostalgia, otros decían que había heridas que el tiempo por sí solo no podría cerrar. Y sin embargo nada, absolutamente nada, preparó a nadie para lo que estalló en las redes sociales cuando esa fotografía cayó en el océano infinito de la noche digital. Una chispa bastó para encenderlo todo. Allí estaban Can y Demet, en un rincón ajeno a la maquinaria del show, besándose con una serenidad que parecía no necesitar testigos. No era una escena de telenovela, tampoco un truco de promoción. No había set, no había guión, no había luces marcando el compás. Lo que había, según dicen quienes estuvieron cerca, era un evento privado, un salón abarrotado, música que vibraba en las paredes y un refugio improvisado a la sombra de una columna. Como si el mundo se hubiera vuelto demasiado ruidoso para ellos dos, y la única respuesta fuera encontrarse con la verdad entre los labios. De acuerdo con voces que conocen ambos universos, no fue un impulso desordenado ni un tropiezo de la madrugada. Fue una decisión hecha carne, la aceptación de un sentimiento que nunca encontró un cerrojo capaz de retenerlo por completo. Antes del beso, relatan quienes alcanzaron a verlos, hubo una conversación baja, apenas un murmullo. Can la miraba con esa intensidad que tantos recuerdan de los días de Erkenci-Kuş, pero sin la coraza del personaje. Demet respondía con una calma que escondía tormentas, un gesto leve, una sonrisa que no necesitaba sonido para decirlo todo. Las manos, dicen, se buscaron como si hubieran memorizado el camino hace años. Y entonces, en ese cruce de miradas que parecía una promesa cumplida, se inclinaron uno hacia el otro con una naturalidad desarmante, como si el tiempo se plegara para crear un puente entre lo que fueron y lo que están listos para ser de nuevo. Para los fans que siguieron su historia desde aquel set que se convirtió en mito, la imagen no fue una sorpresa violenta, sino una confirmación dulce, agridulce e inevitable. Muchos recordaron aquellas declaraciones que en su momento parecieron simples cortesías, él afirmando que hay personas imposibles de reemplazar en el mapa emocional, ella insinuando que no se pondría un anillo por compromiso si el destino no le devolvía una pieza esencial de su propio rompecabezas. Palabras que entonces parecieron diplomacia y hoy suenan a señales que no supimos leer a tiempo. Porque cuando la foto comenzó a correr, la interpretación cambió de idioma. Ya no eran teorías, eran hechos con latido propio. La viralidad fue inmediata, casi feroz. En cuestión de minutos las timelines parecían un huracán multicolor, capturas, análisis, acercamientos a los detalles más mínimos, debates sobre si esa luz era de una lámpara ámbar o de una guirnalda improvisada, conjeturas sobre quién tomó la fotografía y cómo algo tan íntimo había encontrado la grieta por donde escapar. Europa despertó con el corazón acelerado, América Latina convirtió la madrugada en un café compartido, el Mediterráneo se hizo eco, y la conversación cruzó fronteras como si la geografía hubiera sido siempre un simple rumor. Las fuentes que llevan semanas susurrando que había algo en marcha ahora parecen hablar con otra seguridad. Cuentan que Can y Demet retomaron el diálogo en silencio, lejos de entrevistas y de preguntas formales, que deshicieron cuidadosamente nudos viejos y, con paciencia, buscaron nombres nuevos para heridas antiguas. Dicen que el beso no fue un acto perdido en el caos de una fiesta, sino la culminación de un proceso íntimo, una frase final que en realidad inaugura un párrafo nuevo. Y esa distinción lo cambia todo, tanto para los que observan como para quienes viven la escena. La percepción pública, tan caprichosa como poderosa, dio un quiebre brusco. Se esfumaron como humo frío las sospechas que se alimentaban de la ambigüedad. Las publicaciones difusas, los mensajes con doble sentido, los gestos que podían interpretarse de 30 maneras distintas, perdieron peso frente a la contundencia limpia de la imagen. De repente la historia se ordenó sola.
No hizo falta un comunicado ni una nota extensa. Bastó el lenguaje antiguo del afecto para que todo el mundo entendiera que hay un capítulo que empezó sin pedir permiso. Y por supuesto, llegó la pregunta que desvela a todos: ¿qué viene ahora? Algunos ya imaginan una aparición conjunta en algún evento clave, un paseo de la mano por una alfombra que no necesita color para brillar. Otros apuestan por una confirmación oficial, una sola frase publicada al mismo tiempo, tal vez una fotografía con luz de tarde y una leyenda breve que no deje huecos a la interpretación. Y están, por supuesto, esos expertos del entretenimiento que ya, sin titubeos, pronostican un compromiso, señalando como ambos han hablado hace poco de madurez, de prioridades, de elegir con calma aquello que vale la pena defender. Las portadas no tardaron en sumarse a la corriente. Revistas de medio mundo han colocado la imagen en su primera página con titulares que suenan a alivio y sorpresa: el reencuentro que medio planeta secretamente esperaba. Es curioso pensar en cómo algo que empezó como un instante resguardado en un rincón silencioso se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las narraciones más comentadas del año. Y sin embargo hay algo lógico en esa escalada. Hay historias que la gente no solo desea observar, sino que quiere adoptar como propias, porque les recuerdan que lo improbable también puede ser verdadero. Dentro del círculo cercano, quienes les quieren hablan con una mezcla de prudencia y ternura. No minimizan lo complejo, no niegan que el pasado pesa, pero subrayan la fuerza que da mirarse a los ojos y elegir, otra vez, construir. Hablan de conversaciones largas, de silencios necesarios, de comprensión sin público. Y uno puede imaginar a Khan guardando la tormenta detrás de una sonrisa serena, a Demet midiendo cada palabra con la exactitud de quien aprendió a escuchar el ritmo del propio corazón. No hacen falta declaraciones rimbombantes cuando los gestos viajan más lejos que cualquier frase. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo con teorías y deseos. Unos editan vídeos con música que suena a regreso, otros comparten recuerdos de escenas que en su día, millones repitieron una y otra vez como si en ellas estuviera la llave de algo más grande. Hay quien compara aquella química televisiva con la que ahora parece desbordarse sin guión, hay quien prefiere creer que el destino siempre encontró la forma de alinearse en secreto, como si hubiese estado esperando el instante exacto para dejar caer la cortina y revelar lo que se cocinaba detrás. No faltan, por supuesto, las voces cautas que sugieren paciencia. Dicen que un beso no es una promesa escrita en piedra, que la vida real no se mide en cliffhangers. Pero incluso esas voces reconocen que la serenidad del gesto, la ausencia de artificio, y la manera en que ambos parecían encontrarse en un refugio propio hablan más de certeza que de impulso. Nadie puede jurar lo que pasará mañana, pero la fotografía no vende humo, vende verdad. En los pasillos de la industria, los comentarios se repiten como eco. Productores, periodistas, estilistas, todos parecen haber encontrado en esta historia un faro que vuelve a encender la fe en los relatos que traspasan la pantalla. Se habla de proyectos que podrían renacer con una nueva brisa, de campañas que esperan el guiño de confirmación, de oportunidades que se abren cuando dos nombres, juntos, encienden titulares que se escriben solos. Pero quienes comprenden la esencia de esta escena saben que por encima de los contratos y de las agendas, lo que importa es el hilo invisible que une a dos personas cuando deciden reconocerse. Y aquí, en Chismes de Turquía, queremos preguntarles a ustedes, ¿que han reído, llorado y esperado con cada capítulo no escrito, lo veían venir? ¿Sentían, quizá, el destino aún debía una conversación entre Khan y Demet? ¿Les parece que esta imagen es el inicio claro de un nuevo capítulo, o creen que es un puente que aún se está construyendo? Los leemos como siempre porque su mirada completa el cuadro que ninguna foto alcanza a abarcar por sí sola. Si este viaje al corazón de lo que pasa entre bambalinas los conmovió, si sintieron que la respiración se les aceleró como cuando se apagan las luces del teatro y algo grande está a punto de comenzar, acompáñennos en las próximas horas. Aquí seguiremos indagando, cotejando versiones, escuchando a quienes pueden hablar sin máscaras. Lo que comenzó como un instante protegido se ha convertido en un relato vivo, y nosotros estaremos aquí para latir al mismo ritmo. Hasta entonces dejen que la pregunta siga temblando en el aire: ¿cuándo fue la última vez que una fotografía les dijo tanto sin pronunciar una sola palabra? Tal vez la respuesta se parezca a esto que ahora todos compartimos. Porque hay historias que no se anuncian. Simplemente regresan con la mirada de quien sabe que las segundas oportunidades, cuando llegan, no se negocian, se abrazan.
Y quizá por eso esta imagen duele y cura al mismo tiempo, porque nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta. Desde Chismes de Turquía, prometemos mantenerlos al tanto. Lo que ocurra después, una aparición conjunta, una confirmación breve o ese anillo del que ya se murmura en pasillos y maquillajes, será contado aquí con la misma pasión con la que ustedes lo viven. Porque aunque los reflectores cambien de dirección, hay algo que no cambia, la certeza de que de vez en cuando, el corazón de la fama late al compás del corazón de la gente. Y cuando eso pasa, todo el mundo lo siente. Todo el mundo lo entiende. Todo el mundo por un instante vuelve a creer.